Esto es algo que normalmente se pone también en espacios que son potenciales víctimas de atentados. Entonces, sobre todo embajadas, edificios gubernamentales, algunos edificios bancarios, ese tipo de cosas. También tenemos tormentas, o sea, mitigación de tormentas, que normalmente es huracanes, bueno, sí, huracanes y ese tipo de tormentas que generan elementos muy pesados que vuelan a gran velocidad y se estrellan contra los vidrios, generando daños a las personas y a las propiedades. También protección anti-graffiti, ya este es tal vez la única en la que no hablamos como tal del vidrio, de conservar la integridad del vidrio o de que el vidrio permanezca unido, sino que ya estamos hablando de algo estético. Si el vidrio o la superficie es pintada con graffiti, pues que esto pueda ser fácilmente removible o inclusive en algunos casos que la película se pueda retirar y que en servicio nuevamente el vidrio, digamos, casi que de inmediato. Y en casos de sismos también, por supuesto, similar a temas de tormentas en el sentido en que son desastres naturales que generan, digamos, tensión sobre las ventanas o sobre los vidrios. Y queremos justamente evitar que esos vidrios se fracturen, generando obviamente accidentes o peligros para las personas que están dentro de la edificación. Y si bien ya este último no es una mitigación de riesgo, es algo que vamos a hablar hoy, que son los sistemas de anclaje. Y vamos a ver la importancia de incluir esos sistemas de anclaje en los vidrios, sobre todo para algunos tipos de mitigación que estemos buscando, como serán, por ejemplo, el vandalismo y la explosión, sobre todo. Nos funcionan bastante mejorando ya de por sí una buena solución que sería la película, nos van a potenciar más las propiedades de protección que tienen estas películas. Entonces, bueno, como les comentaba, vamos a enfocarnos en la parte de vandalismo e intrusión. Entonces, en primera medida, algunas estadísticas y es, bueno, sabemos que las ventanas son uno de los puntos más débiles de un edificio, los vidrios en general son un punto de entrada más fácil que, digamos, la estructura como tal. Una estadística digamos, podemos compartir es que en 2012, 15.000 millones de dólares se perdieron debido a delitos relacionados con la propiedad en Estados Unidos. Otra fuente digamos que la revista Semana publicó hace poco es que se habían sometido a reclamación 145.000 millones de pesos a las aseguradoras en Colombia debido a las manifestaciones que hemos tenido desde abril. Entonces, estos son datos que nos indican justamente la importancia de proteger los bienes para evitar, digamos, este tipo de incidentes que se presentan pues en nuestro país y a nivel global, por supuesto. Ahora, existen múltiples soluciones. Obviamente, se pueden cambiar los vidrios, cambiar los marcos, hacer los vidrios más resistentes a los impactos, eh, hacer marcos diferentes, inclusive vidrios blindados, este tipo de cosas. Pero eso suele ser bastante costoso, sobre todo cuando estamos hablando de grandes áreas de vidrio, digamos cuando tenemos una fachada que es toda fabricada en vidrios de piso a techo, este tipo de soluciones de cambio completo de la estructura y los vidrios, etcétera, pues suele ser bastante costoso, ¿sí? Y ahí es donde las películas de seguridad entran a jugar un papel interesante en el sentido en que nos pueden dar una solución que nos ayude a retrasar o a, digámoslo así, dificultar la labor del vándalo del intruso, ¿sí? De una manera mucho más costo efectiva. Ahora, una nota aclaratoria muy importante y por eso la tenemos resaltada ahí, es que las películas de protección, las películas que vamos a ver hoy, no son a prueba de balas. De hecho, vamos a ver varios videos en los que se les dispara a las películas y van a traspasar, las balas van a traspasar la película y el vidrio. ¿Listo? Entonces eso ténganlo muy presente, dado que es una inquietud también que sale bastante.
Lo que buscan las películas es proteger o proporcionar una protección contra las intrusiones, pero no contra los disparos de armas de fuego. ¿Listo? Vamos a ver este video. Se está oyendo. Sí, Mauro, van a ver hola, una película. Mauricio no se Ahora, escucha. te escucho. entonces denme un segundo, por favor. Voy a dejar de compartir y compartir con audio. Listo, ahora sí ya debería oírse. Vamos a ver una película, o más bien un sistema de protección con una película de la serie Safety. Ahorita vamos a ver que hay diferentes series de películas de protección. En este caso estamos viendo una de la serie Safety. A la izquierda sin película y a la derecha con película. Ustedes pueden notar que las películas lo que están haciendo es que el vidrio permanezca unido, aun cuando este es un vidrio templado y está astillado en muchos pedazos, ya la película lo que hace es mantener todos esos pedazos unidos, manteniendo, digamos, la integridad de la puerta en este caso. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá es generando que el intruso en este escenario, pues se le dificulte muchísimo la labor y bueno, uno se agote o simplemente se canse. Y lo otro es que tengamos tiempo también de ponernos a salvo, digamos. Si una persona está intentando ingresar a una institución y digamos sabemos que por algún motivo la policía no alcanza a llegar, aunque este tiempo nos ayuda también a que las autoridades puedan llegar a, o la empresa de seguridad, etcétera, a hacer, digamos, a generarnos la protección o detener el intento de intrusión, pero en el peor de los escenarios al menos nos da un tiempo para ponernos a salvo a nosotros y a la propiedad que digamos queramos proteger. En el caso de no tener película, pues obviamente ese tiempo sería un par de segundos y aquí básicamente nos está dando al menos un par de minutos para poner todos los bienes y a las personas a salvo. Ahora, este fue con un sistema sencillo, llamémoslo así. En el sistema sencillo me refiero a una sola película al interior de la edificación. Ahora les voy a poner un video, que ese video ya sí no es propiedad de 3M, es unas pruebas que hizo uno de nuestros distribuidores en Estados Unidos con el Departamento de Policía de Houston, que íbamos a ver 3 sistemas. Entonces les voy a dejar el video y yo les voy a ir comentando sobre el video, las soluciones que estamos viendo. Pues bueno, el primer escenario obviamente es sin ninguna protección, un vidrio templado. Pues se le dispara el vidrio y obviamente ese pues ya está hecho pedacitos. Estos son todos vidrios templados, valga la claridad. Después tenemos un escenario similar al que veíamos en el video anterior y es una película instalada al interior, en este caso de la serie Ultra, una serie multicapa dentro de las películas de 3M.
Ya vamos a ver las diferencias de las diferentes series un poco más adelante. Aquí en este tercer ejemplo, perdón, tenemos una película ultra también en la parte interior de la serie que veíamos anterior, aunque esta también tiene protección solar, es una serie híbrida. Y en la parte exterior también tenemos otra película para exteriores, generando pues una doble protección, llamémoslo así. Entonces tenemos una película al interior de seguridad y control solar y al exterior una película de seguridad que también en este caso nos da protección anti-graffiti. La anterior al interior era una película híbrida de seguridad y control solar. Y ahora esta última son dos películas de seguridad, una al interior, la de la serie Ultra, y una de la serie Safety al exterior. Es un sistema similar al anterior, con la diferencia de que en el anterior teníamos una película que además nos daba control solar. Bueno, ahí ustedes pudieron observar que existen diferentes maneras de hacer sistemas de protección, los cuales nos van a brindar una mejor, un mayor tiempo, digamos, de seguridad, en algunos casos, llevándolo a bastante tiempo que inclusive la posibilidad de intrusión se dificulta bastante, que son estos sistemas duales de películas interiores y exteriores. Ahora les voy a mostrar un escenario de mitigación de explosión. Vamos a ver un video. El video es un poco clásico, llamémoslo así, solo que estas pruebas ya hoy en día no se realizan como lo van a ver en este video. Hoy en día hay un sistema de prueba más pequeñito, digamos en laboratorio, pero esto era cuando se probaban contra explosiones reales. Entonces vamos a ver un video justamente de cómo funcionan la Test mitigación de 6, window explosiones. 4, is 1-inch insulated glass, made La of two mitigación de 1/4-inch explosiones. thermally Aquí tempered lights se está with a haciendo una 1/2-inch air prueba. gap and Los no dos protective vidrios de film. las pruebas van a ser iguales, que son vidrios dobles de vidrio templado. Y se somete pues a una onda expansiva de explosión, la cual cuando vemos que impacta la ventana, pues va a romper en todos los pedazos y esos pedazos vuelan hacia The el glass interior shatters, de la flies inward, edificación. and over 100 glass shards Normalmente esto impact es the lo que back wall. genera Security condition los, 5. digamos, Test 6, window las 3, heridas a las is personas, son 1-inch los insulated objetos que glass, vuelan por la onda expansiva. 2/4-inch thermally tempered lights Ahora with a estamos usando 1/2-inch el air mismo gap sistema between. de vidrio, que es un vidrio 3M doble, Ultra 600 en film este and a caso con una 4-sided serie batten bar are ultra, applied. la película, aplicado en una serie ultra al interior. Y lo que vemos es que cuando la onda expansiva eh, pega contra el vidrio también se astilla en, digamos, centenas, si no miles de pedazos, pero la As the window película lo que va breaks, a hacer es the film is sostener completely el retained in the vidrio frame. a la estructura, No glass lands inside the evitando structure. que Security pedazos de condition vidrio o 2. piezas de vidrio ingresen a la These edificación. independent tests conclude Y por that the ende threat of evitando injury via obviamente los flying glass accidentes que esto pueda can be generar, a las greatly heridas a reduced personas with que the esto use of pueda 3M generar, Scotch Shield inclusive el security daño a la window propiedad que frames. esto pueda generar.
Digamos, ahí hemos visto dos escenarios que considerábamos pertinentes para el día de hoy en cuanto a qué protección podemos lograr con la instalación de películas. Vamos a ver ahora un tercer escenario que es los anti-graffiti. Entonces creo que el anti-graffiti es bastante autoexplicativo. Básicamente lo que estamos intentando es preservar la integridad del vidrio contra rasguños, grabados con ácido o graffiti, ¿sí? En algunos casos podemos usar la película como capa de sacrificio, digamos la serie AG o la serie anti-graffiti, está diseñada para ser usada como capa de sacrificio. ¿Qué quiere decir? Podemos instalar varias capas de esta película, hasta 6 capas, y cuando tenemos el vandalismo, se intenta grabar con ácido, se intenta grafitear la superficie, esta sí se va a marcar y lo que hacemos después es simplemente retirar esta película, como quitaríamos una hoja de post-it, por ejemplo, y ya tenemos nuestra, bueno, si aplicamos 5 capas adicionales de protección o, digamos, si tenemos solamente una, pues tenemos nuestro vidrio ya en funcionamiento. Eso es muy usado cuando tenemos aplicaciones que necesiten recuperación inmediata, porque el proceso de retirar la película pues es un proceso básicamente inmediato y queda de inmediato en funcionamiento. También existen aplicaciones como la serie Safety, de la que veíamos en el video de la policía de Houston, de la serie Safety exterior. Esa ya es una aplicación permanente, es decir, no la vamos a quitar, ¿sí? Pero va a ser de muy fácil limpieza. Entonces lo que vamos a tener es que justamente el graffiti va a quedar marcado sobre la superficie y después con agua y jabón vamos a poder limpiar ese graffiti o pintura o lo que sea de los vidrios. ¿Listo? Normalmente esto se utiliza en escuelas, en transporte público, en bancos, en edificios gubernamentales, este tipo de cosas que son los que son más sometidos a graffiti. Voy a ver el chat un segundo, si de pronto ha habido alguna pregunta. Bueno, si tienen cualquier pregunta hasta el momento, bienvenido ahí por el chat. Yo lo voy mirando de vez en cuando y si nos debemos devolver, pues nos devolvemos sin ningún problema. Yo les había mencionado al principio que íbamos a hablar de los sistemas de anclaje. Pues nuevamente les voy a mostrar un video donde vamos a ver 3 escenarios. Uno que es sin película, es decir, una ventana de vidrio templado, en realidad son puertas, una puerta de vidrio templado sin ningún tipo de protección. La otra va a ser una puerta de vidrio templado con una película de protección, solamente película de protección instalada hacia el interior del marco, es decir, ya con un vidrio puesto. Y la tercera es, que es la situación más convencional, y la tercera es la misma película instalada al interior de la edificación, pero con un sistema de anclaje instalado que le va a dar mayor resistencia al sostener el vidrio justamente en el marco. Entonces aquí está una pregunta y ya después de que veamos este video les voy a contar justamente, Mauricio, te voy a dar la respuesta a esa pregunta. Ahorita me devuelvo a esta gráfica. Primero les pongo el video. Entonces esta es la importancia de los sistemas de anclaje justamente para evitar la intrusión. Entonces a la izquierda, como les decía, tenemos sin película. Bueno, todos van al unísono los videos. En el centro teníamos solo con película, sin sistema de anclaje. Y a la derecha teníamos la película con el sistema de anclaje. Entonces, lo que ustedes vieron fue que la película central, efectivamente el vidrio está completamente armado, digamos, o sostenido, solo que al ser un vidrio templado, como se rompe granularmente, entonces pierde mucho de su fuerza estructural. Eso no es tan así en los vidrios crudos, debo decir, los vidrios crudos tienen una mayor resistencia cuando se les aplica película
que los vidrios templados justamente por este escenario que ustedes acaban de ver en el video. Entonces, para la película es que si las películas de seguridad se deben instalar por debajo del marco de aluminio. Si las instalamos por debajo del marco de aluminio y después este va, digamos, pegado dentro del, o sea, la ventana es instalada después, pues vamos a tener un escenario como el que teníamos a mano derecha en el video. Ahora, esto en muchos casos es impráctico, en el sentido en que ya las ventanas están instaladas. Y desinstalarlas y para instalar las películas y volverlas a instalar, pues se vuelve un tema también ya muy costoso. Básicamente lo que hablábamos del cambio, perdón que está pasando un avión por acá, un segundo. Se vuelve un tema básicamente de cambio de vidrio, que como lo hablábamos al principio, se vuelve muy costoso. Es por eso que existen estos sistemas de anclaje. Lo que se hace es extender, digámoslo de una manera, el marco, de manera que ahora cubra también la película. Y esto se hace por medio de un adhesivo estructural que nosotros llamamos IPA. IPA significa adhesivo de protección contra los impactos. Es un adhesivo de 3M que tiene mucha resistencia estructural, mucha flexibilidad, absorbe muchísima energía, lo cual de hecho va a ayudar a mejorar las condiciones o las características que tiene la película ya de por sí. Un tema que a veces se cree o se considera, digamos, en algunas especificaciones, es que las ventanas se dañan por presión. O sea, que una película debe tener X PSI de resistencia. Pero la verdad, las ventanas se rompen es por energía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ustedes van a ver, perdón, que básicamente cualquier película va a tener resistencias a las presiones altísimas. 15.000 PSI, 20.000 PSI, 25.000 PSI, etc. ¿Sí? Pero las resistencias a la energía son las que son diferentes. Pues los vidrios sí efectivamente se rompen por presión. Si uno le da justo en el punto de falla del vidrio, y eso de pronto le ha pasado a alguien, que se les ha caído un vaso 100 veces, no le pasa nada, y un vaso nuevo se cayó y se fracturó instantáneamente, es porque justamente cayó en el punto de mayor debilidad del vidrio, y así. Ese tipo de cosas pasan y puede ser un tema de presión. Pero lo que nosotros protegemos es la ventana. La ventana incluye el marco, incluye el vidrio, ¿sí? O los sistemas de soporte, de anclaje que tenga la ventana o la puerta en la estructura. Y eso ya falla es por energía. ¿Qué tanta energía le tengo que imprimir yo a ese sistema para que se rompa? Entonces, las películas mucho de lo que hacen es absorber energía justamente, ¿sí? Al absorber energía, lo que están haciendo es que cada golpe que yo le doy se mitigue, ¿sí? Cada impacto, o sea, con un bate, con un palo, con la mano, bueno, con lo que sea, con una piedra, etcétera, sea en realidad el sistema perciba un menor impacto del que fue, justamente porque la película está absorbiendo gran parte de esa energía. Y ya cuando obviamente el vidrio falla, porque el vidrio obviamente ayuda también a esa mitigación, la película entra a sostener, digamos, el vidrio y a seguir absorbiendo la energía. Llega un momento en que ya obviamente ambos sistemas fallan y como vimos en los videos, eso se puede prolongar haciendo ciertos tipos de instalaciones. Los sistemas de anclaje van a aumentar también esa absorción de energía y por ende esos tiempos de intrusión. ¿Listo? Y si usamos sistema de anclaje, no necesitamos instalarlas, o sea, desmontar las ventanas para hacer la instalación. De hecho, normalmente no se hace desmonte de ventanas para instalar una película de seguridad. Se instala la película y si yo requiero el tema de intrusión o mitigación de explosiones, nosotros recomendamos el uso de sistemas de anclaje. Que en algunos casos puede funcionar sin sistemas de anclaje, sí. Mitigación de explosión siempre debe tener sistema de anclaje. Intrusión es recomendado. ¿Sí? En mitigación de explosión es obligatorio.
en intrusión es recomendado, y ya en vidrios de seguridad y este otro tipo de actividades no se utiliza sistemas de anclaje porque lo que necesitamos es simplemente que el vidrio no se astille en pedazos que puedan lastimar a las personas. Bueno, tenemos otro par de preguntas acá. En la referencia de películas antigrafiti, estas pueden ser removidas por personal capacitado o el dueño o una persona puede retirarlas. Las películas antigrafiti de la serie antigrafiti, es decir, las AG, pueden ser removidas por el dueño. Digamos, estas son ópticamente claras. Eso quiere decir que si yo la instalé, yo sé que está ahí, pero si yo no la instalé, no tengo forma de saber que está ahí, porque es perfectamente transparente, ¿sí? Como un vidrio. Pero si yo sé que está ahí, pues yo las puedo retirar, digamos, no voy a decir que fácil retirarlas, pero básicamente no requieren ningún elemento especial, ni ninguna técnica especial, simplemente retirar, despegar la película, ¿sí? Bueno, hay una pregunta que dice que según lo escuchado es más recomendable colocar películas de seguridad sobre vidrios básicos y no sobre vidrios templados. Honestamente depende, los vidrios templados son en general más resistentes a los golpes que los vidrios crudos, como regla general, justamente porque el proceso de templado les da una mayor resistencia mecánica. Dicho eso, depende de lo que yo esté teniendo. Los vidrios crudos, como se astillan en piezas grandes, cuando tenemos un escenario como el que estábamos viendo acá y el vidrio se rompe y tiene película de seguridad, pues la película está sosteniendo pedazos más grandes, los cuales de pronto van a seguir todavía dentro del marco, generándole una mayor protección en caso de que no tenga perfil de anclaje, ¿sí? En caso del vidrio templado, como se astillan muchos pedazos pequeños, esos pedazos pequeños se van a fracturar también en el borde del vidrio y es por eso que ahí va a fallar o va a ser más rápido su falla si no tenemos, perdón, perfil de anclaje, ¿sí? Pero se vuelve es un tema de depende de qué instalación yo tenga. En muchos casos, y de hecho nosotros simplemente recomendamos trabajar con lo que se tiene, es justamente qué vidrio tengo yo ahorita, porque la idea es justamente no tener que hacer una intervención gigantesca de cambiar marcos, cambiar cosas para adecuarse a un nuevo vidrio, ¿sí? Sino cuál vidrio tengo yo ahora y depende de eso, pues les damos recomendaciones sobre una instalación o sobre la otra. Bueno, hay una pregunta que si tenemos dos películas, ¿siempre debe tener sistema de anclaje? El sistema de anclaje es lo que les estaba comentando ahorita depende de lo que yo quiera y lo que yo necesite, ¿sí? El hecho de que tengamos dos películas, entonces, si tenemos dos películas y es recomendado el sistema de anclaje y lo vamos a utilizar, ese sistema de anclaje va al interior. La película exterior no requiere sistema de anclaje. La serie antigrafiti, ¿qué protección da aparte del grafiti? Contra marcaje ácido y rasguños, básicamente. Una película que da protección, llamémoslo así, estética, ¿sí? Y ahí es por eso que les mencionaba que de pronto la serie Safety Exterior funciona muy bien porque nos va a dar tanto la protección estética como la protección de seguridad. Si la ventana no tiene marco de aluminio, es práctico y funciona el sistema de anclaje. Hay que ver cómo está atado cómo está sostenido el vidrio, digamos, a la pieza, ¿sí? En algunos casos, cuando tenemos, por ejemplo, sistemas flotados, entonces no utilizamos sistemas de anclaje, sino que se instala alrededor del sistema flotado y eso pues le da la resistencia estructural. Y hay una pregunta de que para qué hay vidrios templados si por sí mismos no cumplen con su objetivo de protección.
Protección tiene dos significados y de hecho en inglés sí son dos palabras distintas que son safety and security, pero nosotros acá tenemos solo una palabra en español. Los vidrios templados están diseñados para que cuando se rompan no le generen daños mayores a las personas. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo tengo una ventana, voy a poner el ejemplo de la ducha de nuestras casas, si tenemos vidrio templado en la ducha de nuestras casas. En caso de cualquier impacto, yo le pegué al vidrio, etcétera, y se rompió, yo quiero que ese vidrio se astille de manera que no me corte, o que si me ha de cortar sea una raspadura, no un corte grave. Un vidrio crudo se va a astillar en pedazos grandes de 10 centímetros o más, los cuales van a generar cortaduras pues, muy profundas, potencialmente mortales. Entonces, ese es el sentido de protección ahí, es lo que sería en inglés safety, ¿sí? Que es seguridad de las personas. Nos está protegiendo contra accidentes o digamos o contra cortes a las personas cuando tengan un accidente con una ventana, un vidrio o una puerta de vidrio. ¿Sí? Cuando ya hablamos de security, es decir, protección contra intrusión, entonces los vidrios templados, o sea, sí son más resistentes que los vidrios crudos, pero digamos que como vieron ustedes en los videos, con un impacto, tanto el vidrio crudo como el vidrio templado van a romperse. ¿Sí? Entonces ahí es donde entran los sistemas complementarios que ya vienen a ser las películas, por ejemplo. ¿Sí? Nos preguntan si la instalación requiere personal calificado. Sí, las películas de seguridad deben ser instaladas por un personal que sea entrenado. Justamente quien nos da el espacio hoy, Panorama, tiene pues estos instaladores eh, ya capacitados y que les pueden brindar ese servicio. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre la aplicación de estas películas y un vidrio laminado? No sé cómo responderlo, muchas diferencias. Los vidrios laminados básicamente es que yo uno dos vidrios a través de una película que se llama PVB, que es una película de un adhesivo. Sí, va a ser, o sea, no es técnicamente correcto lo que voy a decir, pero para explicarlo, es básicamente una cinta doble faz entre dos vidrios. ¿Sí? Ese tipo de vidrios no son necesariamente de protección en el sentido de intrusión, ¿sí? Esos vidrios lo que me están ayudando en muchos casos es a veces a mejorar un poco las características térmicas, aunque eso es marginal, y un poco las características de ruido, que ahí sí funcionan un poco mejor, ¿sí? Van a ayudar a mitigar un poco el ruido exterior, ¿sí? Pero puede ser un 20, un 30%, ¿sí? Y se utilizan en algunos sistemas es cuando tenemos riesgos de que el vidrio se rompa espontáneamente. Si ustedes recuerdan al principio, decíamos que los vidrios se rompen espontáneamente. Entonces, cuando estamos haciendo un rascacielos, por ejemplo, y vamos a instalar toda la ventanería, normalmente, o en un centro comercial, la ventanería interior o la cristalería interior, normalmente se hacen vidrios laminados justamente porque si se rompe uno de estos vidrios, queremos que no caiga y llueva vidrios eh, pues a las personas que estén caminando por ahí, ¿cierto? Que ya sería un riesgo de seguridad. Entonces, para eso se utilizan esos vidrios laminados. Y eso básicamente cualquier película nos va a dar características similares. Las películas de control solar, si un vidrio se rompe espontáneamente, nos van a permitir mantener unido el vidrio también, pero solo en caso de ruptura espontánea, ¿sí? Pero si ya alguien intenta penetrar el vidrio, la capacidad de absorber energía de esas películas es muy baja. Entonces van a ser fácilmente penetrables. ¿Listo? Ya vamos a ver ahorita la lista de recomendaciones, que es una película que es una pregunta que está ahí. Y hay preguntas, una pregunta que si hay algunas películas que cumplan la función de antivandalismo y control solar. Sí, de hecho en el video que vimos de la policía de Houston, creo que era el tercer escenario,
Sí, sin protección, con una película, con dos películas. El tercer escenario era una película que era dual, que era de seguridad y de control solar. Entonces sí existen. Ya ahorita vamos a ver, digamos, cómo funcionan esas películas, que es acá ya entrando en la parte de portafolio. Entonces, dentro del portafolio de películas de seguridad, nosotros, sí, nosotros tenemos dos. Hay unas que son lo que llamamos las películas de seguridad convencional, que son, digamos, las que fueron patentadas en un principio por 3M y, digamos, han venido, obviamente, mejorando sus características, etcétera, pero consisten básicamente en una o un par de capas de poliéster con adhesivos. Entonces, en la parte superior, en la parte más exterior, digámoslo así, tiene una capa resistente a los rayados o a los rayones. Vienen sus capas de poliéster, en este caso 2 capas de poliéster con un adhesivo de laminación en la mitad. Algo así similar como sería una construcción de un vidrio laminado. Por ejemplo, para la pregunta anterior, un vidrio laminado sería un vidrio, un adhesivo de laminación y otro vidrio. Estas estas películas de seguridad vienen así, ya sean de una sola capa de poliéster o sean de un par de capas de poliéster. Y después tienes ya su adhesivo, que es el que va a ser adherido contra el vidrio. Una nota importante, no solamente el poliéster es lo que hace la seguridad. Como yo les decía, la seguridad funciona con absorción de energía. El adhesivo es supremamente importante a la hora de una película de seguridad, porque el adhesivo también va a absorber energía. Entonces, diferentes adhesivos se van a comportar distinto. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden tener dos películas de exactamente el mismo grosor de poliéster, con adhesivos distintos, en la que una va a tener mucha mejor protección que la otra, simplemente por cómo está diseñado el adhesivo. ¿Listo? Y existen las películas de seguridad de microcapa. Esto sí ya es una tecnología exclusiva de 3M, que es que en vez de ser un par de capas, son muchas capas. Entonces, al tener muchas capas, lo que se hace es que van a ser más resistentes al rasgado. Si ustedes vieron las películas cuando empiezan a fallar, digamos cuando ya se abre un pequeño hueco, ahí lo que estamos buscando es que no se rasguen rápidamente, justamente para que se demore más la persona en ingresar. ¿Sí? Las películas que tienen múltiples capas se direcciona el plástico de manera que se rasgue en sentidos distintos. Entonces digamos que una capa de plástico se rasga hacia la derecha, la otra se rasga hacia abajo, la otra se rasga hacia, no sé, diagonal, etcétera, ¿sí? Entonces se iría a rasgar solo una de las capas, pero las otras no se rasgan, haciendo que la capa como tal, completa, la película completa, tenga una mayor resistencia al rasgado. Y eso en última se traduce en que la película va a absorber todavía más energía, ¿sí? Además, porque estas películas son una película, adhesivo, otra película, adhesivo, otra película, adhesivo, otra película, adhesivo, muchas veces. Entonces su capacidad de absorción de energía es muchísimo mayor. Yo siempre lo pongo en el escenario como si fuera hojas de papel. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, a ver, el papel está hecho de madera básicamente. Entonces, supongamos que ustedes tienen un lápiz que está hecho de madera. Ustedes lo parten, ¿cierto? Entonces piensen en la fuerza que necesitan para partir un lápiz a la mitad. Lo cogen de lado y lado y lo parten. Ahora hagan ese mismo grosor de lápiz en hojas de papel y rásguenlo. Van a ver que se necesita muchísima más energía para rasgar o romper el mismo grosor del lápiz en hojas de papel. ¿Por qué? Porque son múltiples capas y eso hace que tenga mayor resistencia mecánica, mayor absorción de energía, ¿sí? Lo cual va a hacer que, Juan Carlos, tienes la cámara prendida por si acaso, que lo cual va a hacer que tenga una mayor durabilidad, digamos, en caso de intrusión o que absorban más energía en caso de una mitigación de explosión y este tipo de cosas. Bueno, ya es
explícitamente cómo está el portafolio. Entonces está la serie Safety, que son las películas que son de una capa o de un par de capas de grosor de plástico con estos adhesivos que les digo de alta absorción de energía. Y el número corresponde al grosor. Entonces la Safety 40 tiene 4 milésimas de pulgada de grosor, 77, 80, 8 milésimas de pulgada de grosor, 140, 14 milésimas de pulgada de grosor. Después está la exterior, que era la que yo les decía, que cuando teníamos los sistemas duales podíamos instalar al exterior. O en algunos casos instalamos también seguridad al exterior cuando por temas constructivos no podemos instalarlo al interior. Tenemos una columna o algo por el estilo que no nos deja instalar la película. Está la 40 y la 70 exteriores. La diferencia con la primera es que estas tienen una protección adicional contra la radiación y en este caso también la capa exterior nos va a ayudar a proteger contra la luz. ¿Listo? Después viene para una de las películas que había, una de las preguntas, perdón, que había, la serie de seguridad solar. Entonces, la misma serie Safety, pero con seguridad. Entonces está la Safety Neutral 35 y la Safety Silver 20. Entonces ya estas son películas de 35% de paso de luz, 20% de paso de luz, en este caso. Está la serie de las películas de microcapa, que son las que les acabo de mostrar, la serie Ultra, que es la serie Ultra 800. En este caso ese 800 hace referencia a 8 milésimas de pulgada de grosor. Pero sepan que esas 8 milésimas tienen una mayor resistencia que la serie Safety 80, que también tienen las mismas 8 milésimas, porque las tecnologías son distintas. Después viene la serie Ultra con protección, que son la serie Ultra Prestige y la serie Ultra Night Vision, que si ustedes ya conocen las películas de control solar, conocen la serie Prestige y la serie Ultra Night Vision, que son películas que se utilizan para muy alto control solar, las Prestige con mucha claridad, es decir, que dejen pasar mucha luz, bloqueando mucho calor. Aquí entonces estamos integrando dos tecnologías. Y las Night Vision, las que van a darnos privacidad de día y una buena visibilidad para los dos lados de noche, integrado con lo de seguridad. Y está la serie anti-graffiti, AG4 y AG6, que es el grosor, 4 milésimas de pulgada, 6 milésimas de pulgada. Y están los sistemas de anclaje, que es el adhesivo que yo les decía contra impacto. Ahora, ya aquí depende de lo que yo necesite, es las recomendaciones. Entonces, para la parte anti-graffiti, que fue una de las preguntas que estaba, teníamos que la Safety 70 exterior es la mejor opción para el anti-graffiti. ¿Sí? ¿Por qué es la mejor opción? Porque es una opción que es permanente. ¿Sí? Yo no voy a tener que estar haciendo renovaciones, digamos, en caso de vandalismo. Ahora, si yo lo que necesito, porque aquí se debe limpiar, si yo lo que necesito es que sea instantáneo, que esto pasa más, por ejemplo, en buses y cosas así, que yo lo que necesito es poder poner en funcionamiento de inmediato, porque tengo muchas cosas que hacer y no puedo limpiar, digamos, toda la ventanería o me demoro mucho y tengo ciertos tiempos de reacción bajos, ahí me voy con la serie anti-graffiti. Pero normalmente para edificios, es decir, piezas no móviles, la serie Safety 70 funciona supremamente bien. Safety 70 exterior. Y para intrusión tenemos la serie Safety, ya sea la 140 o desde la 80, desde la 70 para arriba, digamos, tenemos unas buenas recomendaciones contra la intrusión. Y está obviamente la serie Safety 140 y la serie Ultra en los casos. ¿Sí? Acá en este momento podemos tener sistemas, por ejemplo, duales con la serie Safety 70 interior, 70 exterior, o ya ir subiendo en la protección con las Ultra o la Safety 140, etcétera. ¿Sí? Y si alguien está pensando en la mitigación de explosiones, aquí ya normalmente buscamos en la serie Ultra para la mitigación de explosiones, aunque también con la serie Safety tenemos unos buenos resultados. Ahí para la pregunta, perdón, que se me iba pasando, para la pregunta de cuando tenemos ambas
requerimientos, es decir, seguridad y protección solar, son todas estas que tienen dos nombres, como la Ultra Prestige, Ultra Night Vision, Safety Neutral, Safety Silver, y ese tipo de aplicaciones son las que tienen las dos características. Listo, y eso era, ya faltando unos 4 minutos para la hora, lo que quería presentarles hoy. Nosotros tenemos, hago la cuña ahí, tenemos una aplicación que pueden bajar del App Store o del Google Play, que se llama 3M Cosmo, donde van a encontrar varias soluciones, documentos, etcétera, sobre las soluciones que hemos visto hoy de películas, también sobre imagen gráfica y también sobre soluciones de limpieza y desinfección de superficies, que es la división a la que nosotros hacemos parte. Yo obviamente estoy pendiente de cualquiera de sus preguntas. Voy a revisar que me haya quedado alguna por ahí. Me preguntan de si vamos a tener esta presentación que si les vamos a mandar la presentación por PDF. Yo creo que tenemos un material, digamos, un poco más claro, creo yo, o sea, digamos, con las explicaciones, porque aquí hay más fotos y lo que yo les dije, pues no lo van a ver en las presentaciones. Pero sí tenemos obviamente los brochures donde se explica todo lo que yo les he dicho y todo eso, y eso obviamente se los podemos compartir sin ninguna duda. Repasar aquí las preguntas. Mauricio, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver aquí si tenemos, ¿será que nos pasó alguna pregunta por acá? No. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por tan valiosa información. Gracias. Hay varios pidiendo la información. Yo me imagino que ustedes se registraron con su correo electrónico, supongo. No sé, Amanda, si me confirmas. No, digamos que en esta pueden entrar directamente con el link, pero pues nosotros podemos, digamos, para nuestros clientes podemos subirla a la plataforma de distribuidores. Bueno, entonces, no sé si quieras tú, bueno, yo puedo poner mi email acá en el correo en el chat, para que me pregunten para que me escriban los que requieran la información, se los podemos enviar a través de correo electrónico la información que les estoy mencionando. Simplemente mándenme un mensajito, mmontoya@mmm.com y ahí les mandamos la información vía correo electrónico. ¿Listo? Listo, Mauricio, muchas gracias. Bueno, Oscar. Hola, hola a todos. Muchas gracias a todos nuestros clientes por estar conectados. Mauricio, muchas gracias por la presentación. Creo que es muy interesante y más pues bajo ciertas condiciones, digamos, estallidos sociales que tenemos actualmente en el país, pues puede ser interesante para comercios, para temas institucionales, tener este producto y bueno, para los temas de seguridad en general. Yo creo que hay varios mensajes aquí, como siempre lo hemos dicho, 3M tiene una gran variedad de productos para diferentes usos y diferentes momentos. Entonces, creo que eso nos hace muy interesante poder adaptar para los usos específicos una película específica. Dos, empieza a coger mucho más fuerza el tema de los sistemas de anclaje. Normalmente no ha tenido mucha fuerza, digamos, localmente el uso de estos sistemas. Yo creo que
parte o el sistema completo para poder lograr lo que veíamos en los videos es tener el sistema de la película más el sistema anclajes. Eso es una invitación para todos los clientes cuando estemos pensando en estos sistemas de seguridad, es pensar en las dos cosas. Mauricio me corregirá, pero si solamente ponemos la película y no el anclaje, pues no se va a quebrar, no se van a caer los pedazos, pero digamos la resistencia digamos a la entrada, pues no, digamos, puede que no se cumpla completamente. Entonces, es muy interesante tener eso en cuenta. Digamos, muchas personas te están pidiendo la información. Mucha información de estas están ya montadas en la página como brochures, como información. Cualquier duda o pregunta que tengan lo pueden hacer por medio de sus comerciales o directamente con Carlos Contreras, que es también nuestro apoyo técnico comercial en la empresa, que nos puede dar toda esta información. Y si necesitamos una aclaración puntual, lo podemos hacer sin ningún problema por medio de ellos. Yo creo que ese es como el mensaje. Mauro, no sé si de pronto quieras decir algo, Carlos quiere decir algo más. Y muchas gracias por el espacio, Mauricio. Muy, muy chévere todo. Sí, no, de acuerdo. Carlos, si de pronto quieres compartir ahí tu correo también para que nos escriban a los dos, de pronto y tenemos ahí el doble contacto. Muchos están pidiendo el envío de los brochures. Los brochures están en el portal de distribuidores. Ahí está toda la información de las películas de seguridad. Si necesitamos algo puntual, pues de nuevo podemos verlo directamente con los comerciales. Igual esta presentación también lo podemos revisar. Entonces, creo que es viable completamente. Bueno, no. Si no hay más datos y todo, muchas gracias a todos. Qué pena, Oscar. No se me había habilitado el micrófono. Aquí hay una pregunta de Mauricio Orozco. Mauricio, nosotros en este momento en Colombia tenemos stock de la Safety 70. Comúnmente tenemos stock suficiente local. Pues suficiente, no, tenemos stock. Obviamente, pues dependiendo del tamaño del proyecto, pues tenemos que revisar si el stock es suficiente o no. De las demás películas no tenemos stock, sería pedidos especiales. Y el sistema de anclaje, ya estamos en un proceso con 3M para poder tener un stock local y poder impulsar este producto de mejor manera. Bueno, perfecto. Muchas gracias entonces a todos. Les recordamos estar súper pendientes de nuestras invitaciones para la siguiente capacitación. Feliz día para todos. Mauricio, muchísimas gracias, equipo de 3M, y a todos muchas gracias por acompañarnos. Gracias.